Efemérides de hoy, martes 23 de julio, y vamos hasta 1914, porque yo creo que ese es el momento en el que el mundo estaba conteniendo la respiración. Les explico por qué. Este asesinato del archiduque Fernando, pues que fue la pólvora que encendió la Primera Guerra Mundial, se da el 28 de junio. Bueno, un día como hoy, 23 de julio, Austria-Hungría, el heredero al trono, da un ultimátum a Serbia tras este atentado de Sarajevo, pues contra el archiduque Francisco Fernando, pidiéndole que le den a Gavrilo Princip y hacer ellos una investigación exhaustiva de lo que había pasado en este magnicidio. Serbia se niega, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, Serbia a su vez apoyado por Rusia, Rusia le declara la guerra a Austria, Alemania le declara la guerra a Rusia y así se va cayendo pues, ese gran dominó y empieza esta gran tragedia donde todos querían ir a la guerra, que si uno lee pues, los libros, hay un libro de un autor inglés llamado Mark Hastings que pone en evidencia que realmente los europeos querían ir a la guerra. Es decir, la última gran guerra europea fue las guerras napoleónicas, 100 años antes. Nadie se acordaba lo que era ir al campo de batalla. Y tenían generales con tácticas del siglo XIX con un armamento del siglo XX. Por eso, 10 millones de soldados muertos, además de toda la industrialización de la muerte, que fueron pues, los ataques con gases, pues, los bombardeos a población civil, la metralla, esa metralla que deformó tantas caras, las caras rotas, les llaman los franceses, a los que quedaron lisiados de estos campos de batalla, y todo por este crimen ocurrido en esa ciudad perdida de los Balcanes, que por cierto, cuando se da la guerra en los Balcanes, el 28 de junio de 1991, para gran sorpresa de todos los que estaban de la misión de Naciones Unidas, pues, en 1992, de repente llega François Mitterrand, pues, que entendía muy bien el peso de esa ciudad y el peso que tuvo hacia la historia, sobre todo Francia. Francia es un país que sufrió mucho y los monumentos franceses a la Primera Guerra Mundial son increíbles, el mejor de todos, el que está en la ciudad de Verdún, se los recomiendo. Vamos a 1961, porque aquí al lado, en Nicaragua, un día como hoy, se funda este movimiento, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pues, primero como un frente antisomocista de luchadores por la búsqueda de la democracia. Bueno, Carlos Fonseca es quien es uno de sus principales fundadores. Bueno, y todo esto pues que quedó convertido en un partido político hoy totalmente desdibujado de cualquier cosa que hayan pensado quienes lo hicieron hace casi 60 años. Vamos a 1973, porque a los presidentes siempre hay que tenerles contrapeso, y alguien que olvidó que tenía un contrapeso fue Richard Nixon. Bueno, un día como hoy, el presidente estadounidense, 1973, él pues es acusado oficialmente del caso Watergate. Esto pues lo llevaría a una especie de año terribilis, donde ni siquiera la llegada de la paz a Vietnam, ni siquiera sus grandes avances en economía. Nixon pues es quien hace pues, de eliminar el patrón oro que venía rigiendo desde la guerra y deja el dólar flotando, pues, y hasta cierto punto alivia un poco la inflación de esos primeros años 70. Bueno, todo eso quedó al olvido, porque la gente no quería tener un presidente mentiroso. Imagínense que hasta Nixon se decía, el presidente de Estados Unidos nunca miente. Ahora dicen, el presidente de los Estados Unidos nunca dice la verdad, lo que le dicen al señor Trump. Vamos a 1987, porque en medio de esta escalada, pues en 1987, Estados Unidos, un día como hoy, suspende todo tipo de ayuda económica y militar al gobierno de Panamá para forzar con esto la salida del general Noriega. Esta es la primera vuelta de tuerca, la siguiente vendría en marzo. Y ahí los americanos perderían ya el interés de seguir buscándole una salida política a que Manuel Antonio Noriega abandonase el poder en Panamá. Pues, días difíciles aquellos de junio y julio de 1987, sobre todo que esta se da en retaliación por lo ocurrido el 10 de julio anterior, aquel Viernes Negro y todo lo que hubo. Incluso un grupo de senadores pues, vinieron
algunas semanas después, a ver qué es lo que estaba pasando en Panamá, pues, y en medio de aquella década perdida para América Latina que fueron los 80.